Gracias. Con el permiso del diputado presidente, las iniciativas que presento son, las iniciativas de reforma que presento son 4 y pretenden resarcir los problemas que se han venido diciendo con el tema de remanentes del Banco de México, con el tema de aprovechamientos y con otros que tienen que ver con la ley de presupuesto y de responsabilidad hacendaria. A mí me parece que el principal problema de la redacción que hoy se pretende aprobar es que se pretende, de hecho, que el Congreso renuncie a su facultad de decidir qué hace con el dinero público. Para aquellos que dicen que es una enorme irresponsabilidad utilizar los remanentes para el gasto corriente, pues espero que no voten el presupuesto de egresos de la Federación ni la ley de ingresos que se va a votar al rato, porque precisamente usa remanentes del Banco de México, los del año 2014, para financiar el gasto en general. Lo que pretende la redacción es que el año que entra, donde va a haber un importante remanente, dado que el Banco de México vendió dólares caros que compró baratos en 2015, pues se pueda usar para cumplir la meta de déficit público, es decir, si le falta ingreso y le sobra gasto, pues puede usar de manera libre el remanente. Por lo tanto, yo propongo que se adicione, que se publicará, la Secretaría publicará la utilización de dinero del fondo y con sus estados de cuenta completos, y en caso en que financie proyectos de inversión deberá publicar la lista de proyectos a los que se destinó estos recursos. En todos los casos, el uso que se da de los remanentes entregados por el Banco de México deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados. La propuesta para el uso de los recursos deberá entregarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados 20 días anteriores después de que lo reciba por parte del Banco de México. La segunda propuesta que quiero hacer es algo que esta Asamblea se comprometió a aprobar, que es regular el tema de los aprovechamientos. Se nos dijo cuando se discutió la propuesta presentada por la diputada Minerva Hernández del Partido Acción Nacional, que no se podía regular el tema de aprovechamientos en la Ley de Derechos. Esto es discutible. Donde sí se puede regular el tema de aprovechamientos, pues es en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y precisamente en el capítulo que estamos discutiendo. Aprovechamientos es la parte más oscura de los ingresos del gobierno. Hay que ver las auditorías de la Federación en el tema y las recomendaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación para que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad sea modificada para que podamos saber cuándo, por ejemplo, el gobierno puede tomar dinero de Bancomex, o de Pemex, o de CFE, o de un fideicomiso de estabilización. Hoy, en la propuesta de ley de ingresos, hay 157,000 millones de pesos en el rubro de aprovechamientos, en el subrubro otros de otros. Rubro que, por cierto, en la ley de ingresos que se aprobó ayer en comisiones, tiene un incremento de 8,000 millones de pesos en aprovechamientos, en el rubro de otros y de otros. Yo pregunté en la comisión a qué se debía ese incremento, de qué se trataba, y hasta el momento nadie ha contestado a ese incremento. Es decir, la ley de ingresos de la Federación fue aprobada en comisiones sin que supiéramos de qué se tratara los 8,000 millones de aprovechamientos de otros y otros. Por lo tanto, propongo que el artículo 19 bis sería que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, debería destinar los ingresos por aprovechamientos del Banco de México y decir que toda la información a la que se refiere este artículo, y en particular sobre los ingresos por aprovechamientos, será pública en la página de Internet de la Secretaría en formato de datos abiertos y permanecerá pública por tiempo indefinido. Dicha información se presentará desglosada de modo que sea posible conocer su situación con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación del año respectivo y permitirá conocer el origen de dichos ingresos. La Secretaría publicará un informe sobre la información reportada de estos mismos términos. Asimismo, la información servirá como base para calcular los montos de presupuesto del año siguiente. Es simplemente que se desglose y que se informe qué son los aprovechamientos que el Gobierno de la República, en esta Ley de Ingresos,
calcula en 157,000 millones de pesos, es decir, casi un punto del producto que no sabemos de qué es. Yo espero que haya un respaldo en materia de transparencia y que lo sepamos. También espero saber qué diablos son los 8,000 millones de pesos que en la Ley de Ingresos de la Federación incrementamos y que hasta el día de hoy, en este momento, no sabemos a qué rubro se refiere. Por otro lado, quiero también modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, precisamente para que quede claro, como queda en la ley, pero hay que reforzarlo, que el cálculo de equilibrio presupuestal solo excluye del cálculo del déficit a la deuda de Pemex. Eso es algo que dice la ley, pero pretendo modificarla para que en su articulado quede claro que solamente se excluye a la deuda de Pemex del cálculo de déficit. ¿Por qué? Porque en esta ley de ingresos el Gobierno de la República pretende reducir el déficit, pero no la deuda. La deuda se incrementa por tercer año consecutivo en más de 3 puntos del producto. Lo que pasa es que, violando la Ley de Presupuesto y Responsabilidad, se excluye del cálculo del déficit a la deuda de CFE y a los llamados proyectos de alto impacto. Por cierto, yo no conozco una lista de los proyectos de alto impacto. No existen. ¿Por qué no existen? Pues porque no están en la Ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Por lo tanto, el déficit de este año no se reduce. El déficit de este año se reclasifica. Además, claro, de que se está pidiendo en un artículo transitorio de la ley que cambiemos la ley del año pasado. Pero es muy importante que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad se refuerce para que solamente sea la deuda de Pemex la que se quite del cálculo de déficit. Daría mucha claridad con respecto a unas finanzas que ya no están siendo sanas porque no estamos conociendo con claridad a qué se refiere el Gobierno de la República cuando clasifica la deuda pública. Y finalmente quiero también poner a su consideración una serie de propuestas que tengo para que todo, y estamos hablando obviamente de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, todo el gasto que reasigne esta Cámara de Diputados tenga que corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, deba estar detallada por solicitudes expresas de cada diputado, en donde se sepa exactamente qué diputado solicita, a qué corresponde del Plan Nacional de Desarrollo y cómo fue evaluado dicho proyecto. Lo que no podemos permitir, y hay que ponerlo en la Ley de Presupuesto, es volver al esquema de la legislatura anterior, donde los moches fueron los que determinaban cómo se discutía el presupuesto de egresos de la Federación en esta Cámara. Lo que tenemos que discutir es lo importante: el monto del déficit, la tasa de interés, los impuestos. No podemos tener una negociación presupuestal, una discusión de ingresos y egresos en donde las etiquetas de los diputados y la posibilidad de que hagan mal uso con ellas sea lo que marque la norma. El compromiso tiene que ser, y puede ser hoy mismo, cuando discutimos la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no sea posible que en esta Cámara de Diputados alguien asigne recursos que no está en el plan de desarrollo y se asignen a ramos como el ramo 23, que no son sectoriales, que no tienen reglas y que se pueden dar de manera discrecional. Esperemos que en este momento comience ya un compromiso de todos los diputados de esta Cámara para que el gasto público sea discutido con seriedad y sea discutido con transparencia. Yo les pido su voto por estas iniciativas y sobre todo les pido reflexionar sobre estos dos temas que nos preocupan en este momento. Uno, ¿por qué permitimos que 157,000 millones de pesos puedan ser determinados y no especificados por el Gobierno de la República en el paquete financiero que hoy estamos discutiendo? ¿Cómo permitimos que hoy vamos a votar un incremento de 8,000 millones de pesos en un rubro que no conocemos cuál es? Y tres, que le estamos dando al Ejecutivo la posibilidad de que el año que entra haga uso de un remanente de operación importante que puede superar los 100,000 millones de pesos y, como está en la redacción, no nos engañemos,
no digamos mentiras, no van a ser para reducir la deuda pública. Quitemos entonces la parte del párrafo que permite también usarlo para pagar el déficit el año que entra. El remanente de operación del Banco de México en 2016 va a servir para pagar más déficit. Entonces es mejor enterarlo en este momento y nosotros, los diputados, los que podemos decidir sobre el gasto público, hagámoslo. No volvamos a la tentación de renunciar a las potestades de este Congreso. Nosotros somos los que determinamos el ingreso y el gasto del país. Muchas gracias. Gracias, diputado Llerenas.